All right, let's pray and then we'll get into the Word of God. Vamos a orar y entremos a la palabra de Dios. Father, we thank you for your Word. Padre, te damos gracias por tu palabra. Lord, we thank you that you always have something that you want to share with us. Señor, te damos gracias porque tú siempre tienes algo que quieres compartir con nosotros. Lord, we thank you that you want to mature us and shape us to be complete. Señor, te damos gracias que tú quieres madurarnos y formarnos para que podamos ser plenos And that you want to continue to shape us into the image of Christ. y que tú quieres moldearnos a la imagen de Cristo. So Lord, we thank you for that. Así que, Señor, te damos gracias por eso. Speak to us today. Háblanos hoy. We need your grace always. Necesitamos tu gracia siempre. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Amen. We're going to go into Acts where we left off last week. Vamos a ir a Hechos, donde lo dejamos la semana pasada. Acts chapter 4. Hechos capítulo 4. Before we go into there, the last few weeks I was just pondering, we're going through this book that I spoke of a while ago. Antes que vayamos ahí a leer esos, esta semana pasada yo he estado meditando. With some of the the young adults and youth leaders. Hemos estado meditando en un libro, leyendo y meditando con un libro. Let me rephrase this. With some of the youth leaders and Déjame- young adults, Algunos de los líderes jóvenes adultos we've been going through a book together called Emotionally Healthy Spirituality. y jóvenes adultos hemos estado leyendo juntos, yendo con un libro que se llama Espiritualidad Emocionalmente Sana. And where I talked about it a few months ago, Y yo hablé de ella hace un par de meses, but we've been going through a class together every Monday, pero hemos estado teniendo una clase cada lunes and it's been really beautiful and nice to grow. y ha sido muy hermoso y bonito crecer. And I think one of the most beautiful things on this planet, Yo creo que una de las cosas más hermosas en este planeta, one of the greatest gifts to the earth, uno de los mayores, más grandes regalos a la tierra, is truly a mature believer. es en realidad un creyente maduro. A mature believer. Un creyente maduro. One that doesn't get offended, Uno que nos ofende, one that doesn't need love from other places, uno que no necesita amor de otros lugares, but one that knows their identity in Christ. sino es un creyente que conoce su identidad en Cristo, That is just full of the love and the fruit of the Spirit. sino que es lleno del amor y el fruto del Espíritu. I think that's one of the most greatest gifts on this planet. Yo creo que eso es uno de los mayores regalos en este planeta. Because if you're a mature believer, Porque si tú eres un creyente maduro, no matter who comes around you, no importa quién venga alrededor tuyo, they're going to be blessed. ellos van a ser bendecidos. No matter where that mature believer goes, Sin importar a donde sea que ese creyente maduro va, people around them are just going to be blessed. gente alrededor de él o ella van a ser bendecidos. Because they carry peace. Porque ellos portan paz, They carry joy. ellos portan gozo. They've learned how to rest in the Lord. Ellos aprendieron a descansar en el Señor. And so when people don't have peace, Así que cuando la gente no tiene paz, they know that mature believer is a safe place to go to. ellos saben que ese creyente maduro es un lugar seguro al cual acudir. And that's why there's so many places that share that if you meditate on the Word of God day and night, Al cual ir. Y por eso aquí hay muchos lugares donde dice que si meditas en la palabra del Señor día y noche, you'll have much success. vas a tener mucho éxito. In Psalms 1, it talks about delight yourself in the Lord and He will. No, I'm sorry. Meditate on the law day and night, En Salmo 1 dice, medita en la ley día y noche, and it compares you to a tree planted by streams of water. y te compara a un arroyo, a un árbol plantado al lado de un arroyo o sembrado junto a un arroyo de agua, That bears its fruit in its season, que da su fruto en su temporada and whose leaf does not wither. y que su hoja no se marchita. And whatever you do will prosper. Y lo que sea que hagas prospera, Why? Because prosperará. you're meditating on the Word. You're becoming the Word. porque estás meditando en la palabra, te estás convirtiendo en la palabra. And so what you have to give is you have to give fruit of love and peace and joy and goodness. Así que lo que tienes para dar es el fruto de gozo, amor, bondad. That's good, yeah. Yeah.
And so even in James and in Romans, it talks about how when we go through trials and tribulations, Inclusive en Santiago, en Romanos, habla acerca de cuando pasamos por pruebas o tribulaciones. count it all joy Dice, cuéntenlo, considérenlo todo como gozo, because God's producing something in us. porque Dios está produciendo algo adentro de nuestro. He's producing perseverance. Él está produciendo perseverancia. He's producing maturity. Él está produciendo madurez. And he wants the man of God to be complete. Y Él quiere que el hombre de Dios sea perfecto. In 2 Timothy, it talks about what the word of God is for. Y en 2 de Timoteo dice, para lo cual es la palabra de Dios. For correction, for instruction in righteousness. Para la corrección, para la instrucción y para la justicia, la instrucción It en la says- justicia. It says that the man of God may be complete or mature. Dice para que el hombre de Dios sea completo, perfecto y Mature, that's good. maduro. Ready for every good work. Listo para toda buena obra. And so something that all of us should be striving for is maturity. Así que algo por lo cual todos deberíamos estar yendo tras es la madurez. More than things for our life, we should really be striving that God matures us and grows us in faith and in Christ. Más que cosas en nuestra vida, deberíamos de verdad, en realidad, o de verdad perseverar por That just we grow in faith and maturity. deberíamos perseverar y ir tras básicamente, buscar, perseverar intensamente tras el crecer y madurar en la fe. Amen. That's okay, yeah. You're good. You're doing great. And so even the fivefold ministry, Inclusive el ministerio quíntuple, apostles, prophets, evangelists, teachers, pastors, don't forget pastors. apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, no se olviden de los pastores. They're to equip the saints Ellos están para equipar a los santos, to do the work. para hacer la obra. And it talks about until we all come into the unity of faith, until we come into maturity. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que lleguemos a la madurez. We need to mature in love. Necesitamos madurar en amor. We need to mature in loving God and loving each other. Necesitamos madurar en amar a Dios y amarnos unos a otros. So how we react in little things and in big things, how we react towards one another, Así que cómo reaccionamos en cosas grandes o en cosas chiquitas o cómo reaccionamos unos con los otros. it's really unos con important to otros. God. Es muy importante para Dios. It's really important to you. Es muy importante para ti. And every day we have opportunities to grow and to mature. Y cada día tenemos oportunidad para crecer y para madurar. And we need other people to do that. Y necesitamos a otras personas para hacer eso. Because how many know it's easy sometimes it's easy to do things alone. Porque ¿cuántos aquí saben que es fácil hacer las cosas por tu cuenta But sometimes it's harder to do things with other people. o solo? Pero a veces es difícil hacer cosas con otra gente. Because sometimes it's just difficult to work together. Porque a veces es simplemente difícil trabajar juntos. We all have different personalities. Todos tenemos personalidades diferentes. We all have different cultures. Todos tenemos culturas diferentes. We all have different ways of thinking. Todos tenemos diferentes maneras de pensar. And so sometimes when we come together, Así que a veces cuando venimos y nos juntamos, there's many opportunities we can get offended. hay muchas oportunidades y podemos ofendernos. There's many opportunities we could just have disagreements. Hay muchas oportunidades y podemos tener desacuerdos. Not just in church, but in your family, No solamente en la iglesia, pero en tu familia, at work, en el trabajo, many different places. en muchos diferentes lugares. But God wants community. Pero Dios quiere comunidad And we need each other so that we can have opportunities to grow. y nos necesitamos uno al otro para poder crecer. If everything went well all the time, Si todo fuera bien todo el tiempo, then how are we going to grow? entonces ¿cómo vamos a crecer? But it's in those difficult moments, it's in those times of fire that the gold comes out of us. Pero es en esos momentos difíciles cuando hay momentos de fuego, cuando el oro sale a relucir Amen. a la superficie. Amen. Amén. All right, let's go to the Word of God. Ok, vayamos a la palabra de Dios. Acts 4:30, verse 32. Hechos 4, versículo 32. And when you can, you could put. We're going to be in that the rest of that chapter. So when you can, you could put it up there, please.
Cuando puedas, vamos a estar leyendo el resto de ese capítulo, así que cuando puedan, por favor, pueden ponerlo ahí. All right. 32. Now, the full number of those who believed. Yeah. So just real quick, this was right after they were persecuted. Así que rapidito, esto fue justo después que ellos fueron perseguidos, That they wanted to throw Peter and John into prison. que querían meter a... Segundo, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. And no one said that any of the things that belonged to him was his own, Y consideraban que sus posiciones no eran propias. but they had everything in common. Así que compartían todo lo que tenían. And with great power, the apostles were giving their testimony to the resurrection of the Lord Jesus. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús. And great grace was upon them all. Y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Remember or underline wherever, great grace. Gran bendición, en su versión dice gran gracia. No, remember. Oh, No, recuerden. remember or underline in your thing the word Oh. great grace. Recuerden o subrayen gran gracia o gran bendición. The verse 34. There was not a needy person among them. No había ninguna persona necesitada entre ellos. For as many as were owners of lands or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles' feet. Porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. And it was distributed to each as any had need. Okay. Thus Joseph, Por ejemplo, había un tal José who was also called by the apostle Barnabas, a quien le pusieron el sobrenombre Bernabé, which means son of encouragement. que significa hijo de ánimo. A Levite, a native of Cyprus, sold a field that belonged to him and brought the money and laid it at the apostles' feet. Él pertenecía a la tribu de Leví y era oriundo de la isla de Chipre. Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Amen. Amén. Hallelujah. And then in a little bit, we're gonna go to chapter 5. Dentro de un rato, dentro de un ratito vamos a ir a ello, vamos a ir al capítulo 5, Because they're actually tied together. porque en realidad están atados juntos. So we're just going to highlight a few things quickly. Así que vamos a resaltar un par de cosas rapidito. It says they were of one heart and one soul. Dice que eran de un corazón, tenían un corazón y un espíritu. Estaban en un It's- corazón y un espíritu. It's beautiful. Es hermoso. They had unity, Tenían unidad, unity of the Spirit. unidad del espíritu. And right before this, it says that they were all filled with the Spirit of God. Y justo antes de esto dice que ellos fueron llenados con el espíritu de Dios. Now, I remember one time Y ahora, yo me acuerdo de una vez, in 2018, we were doing a unity movement. en el 2018 estábamos haciendo un movimiento de unidad. And so we were uniting churches. Así que estábamos uniendo a iglesias. And I remember that there was a pastor, and he was actually dying in the hospital. Y yo me acuerdo que había en realidad un pastor que en verdad se estaba muriendo, estaba en el hospital. And we talked to him, Y le hablamos a él. and he had been praying for unity in the churches for a long time. Y él había estado orando por unidad por mucho tiempo. And he asked when we were in the hospital, we were asking him, Y él preguntó, y cuando estábamos en el hospital, or we were talking with him, sorry. estábamos hablando con él. And we were talking about where the disunity lies. Y le preguntamos en dónde está la falta de unidad. And he said that disunity lies in the soul. Y él decía que esta falta de unidad está en el alma. Because if people are in the spirit, Porque si la gente estuviera en el espíritu, there is unity. si está en el espíritu, hay unidad. There is unity. Hay unidad. So the sake of the churches having unity, or people having unity, Así que la razón por la cual la iglesia... Sorry, can you rephrase it? okay, The reason why? the reason why people, the reason people can have unity La razón por la cual la gente puede tener unidad is not because they look the same,
No es porque se vean igual, It's not because they all think the same. no es porque piensen de la misma manera, It's not because they all even believe the same exact doctrine. no es porque todos crean exactamente la misma doctrina. You might believe in the pre-trib rapture. Tú puede que creas en la tribulación antes del rapto, I might believe we're going to be here yo puede que crea que vamos a estar aquí through the tribulation. a través de la tribulación, But we can have disagreements pero podemos tener desacuerdos and still be of one mind and one spirit. y aún tener una misma mente y un mismo espíritu. Why? Because if we are walking in the Spirit of God, ¿Por qué? Porque si estamos caminando en el Espíritu de it's the Dios, Spirit of God that unites us. es el Espíritu de Dios quien nos une. It's the Spirit that unites us in Christ. Es el Espíritu quien nos une en Cristo. And so we see right before this passage, Así que vemos justo justo antes de este pasaje that they prayed que oraron and they were all filled with the Spirit. y fueron todos llenos del Espíritu. And that brought unity, Y eso trajo unidad, one heart and one mind. un corazón y una mente. Why? Because they loved God. ¿Por qué? Porque ellos amaban a Dios. They wanted to see His message go out. Ellos querían ver que su mensaje se esparciera, que fuera afuera. When you're filled with the Spirit, you realize you're on the same team. Cuando están en el Espíritu, están todos en el mismo equipo. Estamos todos en el mismo equipo. Where it's not Spain versus Argentina, but we're all one team. Donde no es España contra Argentina, sino que todos somos un equipo. See? ¿Ven? This week, Esta semana we had a team from the U.S. tuvimos a un equipo de Estados Unidos. And we actually had the privilege to help another church Y en realidad tuvimos el privilegio de ayudar a otra iglesia. in El Valle. En el Valle. We built them like a big wall Le construimos una pared grande to stop the water from coming. para impedir que el agua venga. And we built some other things for them. Y les construimos otras cosas para ellos. And the pastor was so grateful Y el pastor estaba tan agradecido that we were there. We even spoke at his church Thursday night. que estuvimos ahí e inclusive hablamos en su iglesia el jueves en la noche. And he's not very far from here. Y él no está muy lejos de aquí. The reality, we're probably competing for the same people. La realidad es que probablemente estemos compitiendo por la misma gente. And actually, one of our former people in this church, Y en realidad una persona que antes asistía aquí a la iglesia de nuestra gente, I found out she was attending there. me enteré que ahora estaba atendiendo ahí, está yendo allá. But instead of being upset, Pero en vez de molestarme, say, praise God. dije, gloria a Dios, I haven't alabado seen sea her in a Dios. while. I haven't seen her in a while. Yo no la he visto en un tiempo. I'm so happy you're in church. Estoy tan feliz que sigas en la I'm iglesia. so happy you're serving there. Estoy tan feliz que sigas sirviendo ahí. And I'm so happy we could help to build that church. Y estoy tan feliz que pudimos ayudar para construir ahí, en la iglesia, construir Because la we're iglesia. all on the same team. Porque todos estamos en el mismo equipo. We're not trying to build one local church as big as we can. No estamos intentando construir solamente una iglesia local y una iglesia así grande. We're trying to expand the kingdom of God. Estamos intentando expandir el reino de Dios, Whatever that looks like. como sea que se vea. And that's why I hope that you become such a mature believer one day. Por eso es que yo espero o yo deseo que ustedes se vuelvan tales creyentes maduros algún día. That if you have to move away or go somewhere, Que si se tienen que mudar o ir a algún lugar, I am confident yo estoy con confianza, that wherever you go, que donde sea que convencido de que a donde sea que tú vayas, you're going to expand the kingdom of God as well. vas a esparcir el reino de Dios ahí también. Because it's not just about Behold Church, Porque no se trata solamente de la iglesia Behold, it's about God's church. se trata de la iglesia de Dios And we are God's people. y somos el pueblo de Dios. So when we're filled with the Holy Spirit, Así que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, we are on the same team. estamos en el mismo equipo. And so I love that it says they had all things in common. Así que me encanta que dice que compartían todo, todas las cosas. And they wanted to take care of each other's needs. Y ellos querían cuidar o tomar cuidado de las necesidades de uno del otro. Now, when I was reading these verses this week, Ahora, a medida que yo estaba leyendo estos versículos esta semana, I knew the two stories that were coming, yo sabía las dos historias que venían. and I said, Chuso, these are some tough passages. Y yo decía, Chuzo, estos son unos pasajes difíciles. They're tough. Son difíciles. Kind of have to wrestle with them. Vamos a tener que
como luchar con ellos. Because it says in this passage, all of them sold all of their lands, and then they gave everything Porque en estos pasajes dice que to the todos apostles. vendieron básicamente sus tierras y lo dieron todo a los apóstoles. So what should I preach? Así que, ¿qué debería predicar? Should I tell you you need to sell your lands and come bring them here? ¿Será que debería decir que predicar que deberían vender sus tierras y traer la ganancia acá? Obviously, I'm not going to tell you to do that. Obviamente no les voy a decir que hagan eso. But as I read different commentaries and different things about this, Pero a medida que leía diferentes comentarios y diferentes cosas acerca de esto, there was no mandatory rule that people were saying you have to sell everything and come bring it. no había ninguna regla mandatoria que decía que obligatoria que tenían, básicamente que decía que tenías que vender todo y traerlo, la ganancia. But God was moving in people's hearts Pero Dios estaba moviendo los corazones de la gente to be generous, para que fueran generosos, to be hospitable, para que sean hospitalarios, to not say this is mine para que no digan esto es mío and hold on to it so tight, y aferrarse a ello demasiado duro, but to say everything I have is for God, sino que dicen todo lo que tengo es para Dios. and God, how would you like me to use it? Y Dios, ¿cómo tú quieres que yo lo use? When we get into my stuff, my things, Cuando entramos o empezamos a pensar mis cosas o mis cuestiones, it gets dangerous. se vuelve peligroso. But when we say everything I have is by the grace of God, Pero cuando decimos todo lo que yo tengo es debido a la gracia de Dios, even my breath and my body and my health or whatever it might be, inclusive mi aliento, mi cuerpo o lo que sea que fuera, lo que sea, and then we just want to serve God with it. y que simplemente entonces queramos servir a Dios con ello, So one of the fruits or the signs that people are filled with God con ello. Así que una de las señales de que la gente está lleno del fruto filled with God y llenos de Dios is radical generosity es generosidad radical, with finances or even opening your home, whatever it might look like. con las finanzas o inclusive abriendo tu hogar, lo que sea que sea. Amen. Amén. Then we get introduced in verse 36 Entonces se nos presenta en el versículo 36 to this man named Joseph, a este hombre llamado José, who becomes Apostle Barnabas, quien se convierte en el apóstol Bernabé, the son of encouragement. el hijo del ánimo. And later on, we're going to read about Barnabas. Y más adelante vamos a leer acerca de Bernabé. We're going to read about his journeys with Paul. Vamos a leer acerca de su travesía con Pablo. So Acts has a way of introducing people before they tell their story. Así que el libro de Hechos tiene una manera de presentar a personas antes de contar su historia. But we see before we hear about Barnabas' miracles and things that he did, Pero vemos que a Bernabé, antes de que haga milagros y que haga diferentes cosas, we get insight into his heart. podemos tener un vistazo adentro de su corazón. His heart was to sell what he had Su corazón era sembrar lo que tenía and to bring it to the apostles' feet. y para traerlo a los pies de los pies de los apóstoles, So that it could be dispersed where there was needs. para que pudiera ser repartido a donde sea que haya necesidad. So we get an insight into this great man of God. Así que se nos da un vistazo respecto a este hombre de Dios, That before anyone knew him, like knew him as we know him now, de que antes de cualquiera lo conociera como nosotros lo conocemos ahora. he was just a humble, generous man. Él simplemente era un hombre humilde y generoso. Many times God tests our hearts to see where we are. Muchas veces Dios prueba nuestros corazones para ver dónde estamos. For me, every time I think I've given it all, Para mí, cada vez que yo pienso que ya lo entregué todo, I'm not just talking about financially, but just in general, no estoy hablando solamente financieramente, sino en general, I feel like God always asks more of me. yo siento que Dios siempre me pide más de mí. But it's good. Pero está bien, es bueno, It's good. es bueno. Amen. Amén. Here we go to chapter 5. Aquí vamos al capítulo 5. This is one we have to wrestle with. Aquí es donde vamos a tener algo con lo que luchar. So let's wrestle together. Amen. Así que vamos a luchar con ellos juntos. Como luchar con ellos juntos. Amén. Chapter 5. Capítulo 5. But a man named Ananias. Pero un hombre. Okay, go ahead.
Había cierto hombre llamado Ananías, quien, with his wife Sapphira, junto con su esposa Zafira, sold a piece of property. vendió una propiedad. And with his wife's knowledge, he kept back for himself some of the proceeds and brought only a part of it and laid it at the apostles' feet. Y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. But Peter said, Ananias, Pero entonces Pedro le dijo, Ananías, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and to keep back for yourself part of the proceeds of the land? entonces Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. While it remained unsold, did it not remain your own? And after it was sold, was it not at your disposal? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Why is it that you have contrived this deed in your heart? You have not lied to man, but to God. No has mentido a los hombres, sino a Dios. When Ananias heard these words, he fell down and breathed his last. Al oír estas palabras, cayó y expiró. And great fear came upon all who heard it. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. The young men rose and wrapped him up and carried him out and buried him. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron, y sacándolo, le dieron sepultura. And after an interval of about 3 hours, his wife came in, Como 3 horas después entró su mujer, not knowing what had happened. no sabiendo lo que había sucedido. And Peter said to her, Y Pedro le preguntó, tell me whether you sold the land for so much. dime, ¿vendieron el terreno en tal precio? And she said, yes, for so much. ¿Vendieron el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella. But Peter said to her, Entonces Pedro le dijo, how is it that you have agreed together to test the Spirit of the Lord? ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Behold, the feet of those who have buried your husband are at the door, and they will carry you out. Mira, los pies de los hombres que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti. Immediately she fell down at his feet and breathed her last. Al instante cayó a los pies de él y expiró. When the young men came in, they found her dead, Al entrar los jóvenes, la hallaron muerta. and they carried her out and buried her beside her husband. Entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. And great fear came upon the whole church and upon all those who heard of these things. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Wow, amen. Amén. This is just one of the more interesting and rare passages in the book of Acts. Esto es uno de los más interesantes o extraños pasajes o escrituras o pasajes del libro de Hechos. And there's different things that people think. Y hay diferentes cosas que la gente piensa. Okay. Ajá. There's one school of thought that thinks that they died from shock. Hay una manera de pensar que dice que murieron por el shock. But it would be maybe one person can die from shock. Pero puede que una persona se muera del shock. But for the husband and the wife to both just die from shock Pero para que el esposo y la esposa se mueran del shock would be it would be a stretch. sería ir demasiado lejos. But what many theologians and scholars, I guess, believe Pero lo que muchos teólogos o estudiosos creen is they see the parallel passages from the Old Testament. es que ven los pasajes paralelos en el Viejo Testamento. They see there's a place in Leviticus. Every time there's a new covenant Ven un with lugar, God, cada vez que hay un nuevo pacto con Dios,
they see someone breaking the new covenant. Or Venga. they see someone coming against God and not obeying. Venga alguien no obedecer a Dios, romper ese... Ajá. So sometimes God will go to extreme lengths when there's a new covenant, when he's giving a new covenant. Ven a gente romper ese pacto o desobedecer a Dios. Así que a veces Dios... He'll go to great lengths to show the people that this is serious. Así que hay veces que Dios va junto con medidas grandes o extensas para mostrarle a la gente que esto es serio. And there's a few examples. Y hay un par de ejemplos. One is in Joshua 7, Uno está en Josué 7, when they're entering the promised land. cuando están entrando a la tierra prometida. If you have Joshua, you could turn there real quick. Si tienen Josué, pueden ir ahí rapidito. So this is when they're finally getting into the promised land. Así que esto es cuando finalmente van a entrar a la tierra prometida. They defeat an army called Ai. Ellos derrotan a un ejército llamado Ai. AI, yeah. Yeah. Ai. Ai. It's not artificial intelligence. No es inteligencia artificial. We might have to defeat that. Yeah. Puede que tengamos que derrotar a, ustedes saben, a AI. A IA. But God sends them to defeat this army. Pero Dios los envía a derrotar a este ejército. And they were given a command from God. Y se les fue dado un mandamiento de Dios. Now, this is right after they finally enter the promised land. It's a new beginning for Israel. Y esto es justo después que ellos entran a la tierra prometida. Es un nuevo inicio, un nuevo comienzo para Israel. And they're trying to take out different armies Y están intentando derrotar a diferentes ejércitos. so that they can have the whole promised land that God promised to them. Y sacarlo básicamente derrotar y exterminar a diferentes ejércitos para que puedan heredar y tomar por posesión la tierra prometida. And he says, when you go and take out this army, all of the gold, all of the devoted things, all of the things that they worship their gods with, I want you to burn it all or destroy it all. Don't keep any of it. Dice, y when you come or when you defeat, after you defeat. After you. Dice que después que derroten a este ejército, todo el oro, todas las cosas preciosas, todas las cosas que ellos usaban para adorar, quiero que lo agarres, lo tomes y que lo destruyas y que Burn, destroy it, y destroy que it all. destruyas todo eso. And so they have this great victory. Así que tienen esta grandiosa victoria And Joshua is thanking God. y Josué estaba dándole gracias a Dios. And then the Lord speaks to Joshua in verse 10. Y entonces el Señor dice, Él le habla a Josué en el versículo 10. And he says, get up. Le dice, levántate, Why have you fallen on your face? porque has caído sobre tu rostro. Israel has sinned. Israel ha pecado. They have transgressed my covenant Han hecho una transgresión en contra de mi pacto. that I commanded them. Han transgredido They have taken some of the devoted things. en contra del pacto que yo les he dado. Ellos, they have what? Taken some of the devoted things. For that? They have sinned and Ellos han transgressed my pecado. covenant. Ellos han tomado algunas de las cosas que habían sido dedicadas. They have stolen and lied and put them among their own belongings. Ellos han robado y mentido y las han puesto con sus propias pertenencias. It says they lied, Dice, mintieron, they stole. robaron. And then little after that, Y- Joshua goes and looks throughout all the people. Y un poquito después de eso, José va y mira cada persona, va mirando, They chequeando. try to see who has stolen these things. Cada persona, haz algo así. Y dice, y intentan averiguar quién robó estas cosas. And they find that there's one man, Y encuentran que hay un hombre, Achan. Acán, In verse 19, versículo 19, deme un segundo. then Joshua said to Achan, Así que dice, entonces Josué dijo a Acán, my son, give glory to the Lord God of Israel and give praise to him, and tell me what you have done. Do not hide it from me. hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. And Achan answered Joshua,
Truly, I have sinned against the Lord God of Israel, and this is what I did. Y Acán respondió, just one second. Voy. Y Acán respondió a Josué, en verdad he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos, entre paréntesis, 2.28 kilos, cerrar paréntesis, de plata, y una barra de oro de 50 ciclos de peso, lo codicié y lo tomé. Todo eso está escondido en la tierra de... Okay. Should I keep going? That's fine. Keep going. Yeah, keep going. No, you did great. You read more than me, but you did great. I was not sure where to go. Has anyone? Do you guys have the Bible app where you press play and it has different voices? Yeah. ¿Algunos de ustedes tienen la aplicación de la Biblia y han puesto play para que suene la Biblia audible? Ricardo's one of the voices for. Ricardo es una de las voces. Not yet, no todavía. So Achan, he was supposed to destroy everything, and he took some for himself. Así que acá él se suponía que él tenía que destruir todo, pero él tomó algo de ello para sí mismo. And he lied and stole. Y él mintió y robó. Now they were in a moment of great grace. Ahora, ellos están en un momento de gran gracia. God had just taken them out of Egypt. Dios acababa de llevarlos de Egipto. Their forefathers all sinned. Sus antepasados todos pecaron. They perished in the desert. Ellos perecieron en el desierto. But God had mercy on their children. Pero Dios tuvo misericordia sobre sus And hijos. so they were in a period of great grace. God was giving them this whole land. Así que ellos están en un periodo de gran gracia y Dios les está dando toda esta gran tierra. He was giving them victory. Les está dando victoria. He was giving them farms and harvest fields that they did not plant. Él les está dando granjas y campos de cultivo que ellos no cultivaron, que ellos no sembraron. No sembraron. Sí. And he was giving them some direction so that in the future they wouldn't have idols and hindrances to their lives. Y Él les está dando direcciones para que en el futuro no tuvieran ídolos o impedimentos para sus vidas. And so this was a great grace period. Así que este era un gran periodo de gracia. And so when they found out that their enemies couldn't defeat them, Así que cuando se enteraron que sus enemigos no podían derrotarlos, the devil tried to defeat them from within el diablo intentó derrotarlos desde adentro by using man's greed and selfishness. al usar la avaricia del hombre y el egoísmo. And so this was a great sin. Así que este fue un gran pecado. And God knew that if he permitted this inside his people, Y Dios sabía que si Él permitía esto adentro de su pueblo, it would spread to all of them. se esparcería a todos ellos. And so in this period of great grace, Así que en este periodo de gran gracia it also had a great consequence. también tuvo una gran consecuencia. And Achan and his family and people around him perished because of that sin. Y Acán y gente en su familia perecieron, murieron debido a ese gran pecado. And then great fear came upon Israel. Y entonces gran temor sobrevino a todo Israel. Because we Vino need to sobre see that todo God is so graceful. Porque vino sobre todo Israel. Porque vemos que Dios es tan lleno de gracia. It says that Jesus Christ is full of grace and truth. Dice que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. That God is love. Que Dios es amor. But he's also jealous over his people. Pero Él también es celoso de su pueblo. He wants his people to represent him, to look like him. Él quiere que su pueblo lo represente, que se mire y que se vea como Él. And we should never mistake the grace of God Y nunca deberíamos malinterpretar la gracia de Dios for the holiness of God. con la santidad de Dios. If we only think that God is love, Si solo pensamos que Dios es amor, we miss different aspects of who he is. nos perdemos diferentes aspectos de quién es Él. See, we can't just live however we want. Saben, no pueden simplemente vivir como tú quieras. Como quieras. There's a way God wants us to live. Hay una manera en la cual Dios quiere But que, but God takes these moments of new beginnings. que nosotros vivamos. I added that for understanding. Pero Dios quiere que nosotros... To start? It's okay. 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 God takes there's certain moments in the Bible that are new beginnings.
Hay ciertos momentos en la Biblia cuando hay nuevos comienzos. We see it in other parts. We see it in Leviticus when Moses gives the law. Lo vemos en otras partes, lo vemos en Levítico cuando Moisés da la ley. In Leviticus 10, it says the priesthoods, they had just received the new covenant, or not, they just received the law and the covenant and the way to do worship. En Levítico dice que el sacerdocio, dice que en Leviticus. Levítico dice que el sacerdocio que acaban de recibir el nuevo pacto y las nuevas The law, the covenant, the law, y la ley the way that God wanted them to do, the priests to do worship. y la manera en la cual Dios quería que los sacerdotes adoraran, que hicieran la adoración. In Leviticus 10, it says they brought strange fire. Y en Levíticos 10 dice que trajeron un fuego extraño. And then some of them perished. Y dice que algunos de ellos murieron o perecieron. They were in a moment of great grace, Estaban en un momento de gran gracia and we needed to follow the instructions. y necesitábamos hacer cumplir las instrucciones. And there's different examples in the Old Testament. Y hay diferentes ejemplos en el Antiguo Testamento. But in this moment in the book of Acts, to go back, Pero en este momento, en el libro de Hechos, para regresar, it says great grace was among them. dice, gran gracia estaba en medio de ellos. But nobody was obligated to sell their homes and bring it to the apostles. Pero nadie estaba obligado a vender sus hogares y dárselo a los apóstoles, la ganancia. People were doing it out of the generosity of their heart, being filled with the Spirit of God. La gente lo estaba haciendo fuera de la generosidad de su corazón y llenos del Espíritu de Dios. People were doing it by the grace of God. La gente lo estaba haciendo por la gracia de Dios. But Ananias and Sapphira were seeing everyone else doing it. Pero Ananías y Zafira estaban viendo a todos los demás haciéndolo. And so just like Barnabas, Así que tal como Bernabé, they sold their field. ellos vendieron su campo. Barnabas sold their field, they sold their field. Bernabé vendió su campo, ellos vendieron su campo. Barnabas brought it to the apostles' feet, they brought it to the apostles' feet. Bernabé lo trajo a los pies de los apóstoles y ellos los trajeron a los pies de los apóstoles. But it wasn't mandatory for either of them. Pero no era mandatorio para los tres de ellos. But something happened in the middle. Pero algo pasó en el medio. Ananias and Sapphira decided that they were going to leave something back. Ananías y Zafira decidieron que iban a dejar algo atrás. They were gonna say, we sold the field for this much. Ellos dijeron que vamos a decir que vendimos el campo por este precio. And they only brought part of it. Y solo trajeron parte de él. And this in verse 3 it says something amazing. Y en la parte 3 dice algo asombroso. Peter says this, Ananias, Pedro dice, Ananías, why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón para que le mientas al Espíritu Santo? Let me go there. And to keep back for yourself part of the proceeds of the land. Y para quedarte contigo parte de la ganancia que recibiste del campo. It's okay. And he says, while it was not sold, wasn't it fully yours? Mientras no había sido vendido, ¿no era acaso tuyo completamente? You could have done anything you wanted with it. Tú podías haber hecho lo que tú quisieras con él, But you made this plan in your heart. pero tú hiciste este plan en tu corazón. See, he was trying to look good before man. Verán, él estaba intentando verse bien ante el hombre. He was giving to be seen by man. Él estaba dando para que lo vieran los hombres. They were giving with selfish ambition. Estaban dando con ambición egoísta And they lied. y mintieron. So we might think it's a small lie. Podríamos pensar que es una mentira pequeña. They probably justified in their mind, we're still giving. Probablemente lo justificaron en su mente. Aún estamos dando. But they were operating in deception. Pero estaban operando bajo la decepción, el engaño. And if you're lying or you're operating in deception, Pero si estás mintiendo y estás operando bajo el engaño, big or small, grande o chiquito, it's coming not by the Holy Spirit. no está viniendo de parte del Espíritu Because Santo. another word for Satan is deceiver. Hay otra palabra para Satanás y es engañador. So before we read that they were filled with the Spirit and they gave generously. Así que primero leemos que ellos están llenos del Espíritu Santo y daban con generosidad. Now we see Ananias filled with Satan.
Y ahora vemos a Ananías lleno de Satanás, lying and deceiving mintiendo y engañando, when he had no reason to. cuando no tenía razón por qué hacerlo. No one told him to sell his land, Nadie le dijo que vendiera su tierra, but he did it for his own selfish gains and ambitions. pero lo hizo para sus propias ganancias personales y su ambición egoísta. And I believe because we are in a I'm going to finish this very soon, so don't worry. Y yo voy a aterrizar esto muy pronto. You'll be eating sancocho in 10 minutes. Van a estar comiendo sancocho en 10 minutos. But give me 5 minutes to land this. Pero deme 5 minutos para aterrizar esto. Because we are in a moment of great grace, Debido a que estamos en un tiempo de gran gracia, persecution had come, la persecución había llegado and it actually strengthened the believers. y en realidad fortaleció a los creyentes. We saw the persecution come, and it led them to prayer and boldness. Nosotros vimos a la persecución venir y eso llevó a la oración y a la osadía. So Satan was like, it can't come from the outside, so let me try to get someone from the inside. Así que Satanás dijo, no puede venir de afuera, pero voy a intentar entrar desde adentro. But they didn't realize they were lying to God. Pero ellos no se dieron cuenta que están mintiéndole a Dios. And in this new covenant, Y in en this este new nuevo covenant, pacto, in this moment of great grace, en este momento de gran gracia, just like Achan or Achan, I don't know how you Achan. say it, Achan, and just like the priest in Leviticus, tal como acá, no sé, y tal como los sacerdotes en Levítico, they cost them their lives. les costó su vida, It cost them him and his wife. le costó a él y a su esposa. But in verse 11, Pero en el versículo 11, it says, great fear came upon the whole church. y dice, gran temor vino sobre toda la iglesia And upon all who heard of these things. y sobre todos los que escucharon estas cosas. Now, this isn't the type of fear of a horror movie. Ahora, esto no es el tipo de miedo de una película de terror. This is great reverence of God. Esta es una gran reverencia hacia Dios, a Dios. Because they were experiencing his love. Porque ellos estaban experimentando su amor. They were seeing miracles. Ellos estaban viendo milagros. They were experiencing his grace. Ellos estaban experimentando su gracia. But one of the greatest gifts we could have is the gift of his holiness, Pero uno de sus mayores regalos que podemos tener es el regalo de su santidad, his righteousness. su justicia. And they were operating in this level of righteousness Y todos estaban operando en este nivel de justicia, and generosity, de rectitud y generosidad, integrity and transparency. integridad y transparencia. And God wanted to make sure that maintained. Y Dios se quería asegurar de que eso se mantuviera. Now, I don't understand it all. Ahora, yo no entiendo todo. I still don't quite grasp it all. Aún yo no lo comprendo todo. But why I believe it was God Pero aunque yo creo que fue Dios and not just shock y no simplemente el shock, is because the fear of God is very good for his church. es porque el temor de Dios es muy bueno para su iglesia. Jesus operated in the fear of the Lord. Jesús operó en el temor del Señor. It was one of the gifts that the Father gave him was to have the fear of the Lord. Es uno de los regalos que Dios le dio a él, que su padre le dio, fue el temor al Señor. And one of the gifts that we could have is the fear of the Lord in our lives. Y uno de los mayores regalos que podemos nosotros tener es el temor de Dios. That we're not willing to tell little lies or steal a little bit when no one's watching. Que no estamos dispuestos a decir mentiras chiquitas o robar algo cuando nadie nos ve. But that we know our whole life is lived before God. Pero sabemos que toda nuestra vida se vive delante de Dios. And it says that the fear of the Lord, Y dice, el temor de Dios, el temor de Dios is the beginning of wisdom. es el principio de la sabiduría. Unfortunately, Ananias and Sapphira died like fools. Desafortunadamente, Ananías y Zafira murieron como necios o tontos, Because they didn't have the fear of the Lord. porque no tenían el temor del Señor. They did not operate in wisdom. No operaron en sabiduría. Now, we don't know where they are for eternity.
Ahora, no sabemos dónde ellos están por la eternidad. It is possible that they were saved Sí es posible que ellos fueron salvos and they had a moment of weakness. y tuvieron un momento de debilidad. So it's possible they're in eternity. Así que es posible que estén en la eternidad. I don't know. No sé, We don't know. no sabemos. But Pero- they died in their foolishness. Murieron en su necedad, But God used it as a moment insensatez, pero Dios los usó en un momento for His church to grow in a healthy fear of God. para que su iglesia creciera en un temor de Dios saludable. Amen. Amén. So may we operate in a healthy fear of God. Así que operemos, que nosotros operemos en un temor a Dios, de Dios saludable. Now don't leave here Así que ahora no se vayan de aquí, thinking that if you make a mistake, God's going to zap you. I'm not saying that. que si ustedes hacen un error, que Dios le va a sí, macho, va a electrocutarlos. So I'm not saying that. Así que no estoy diciendo eso. This was a specific moment. I believe that this was a specific moment of time. Yo creo que esto fue en un momento específico en el tiempo. Which is why if we had more time, I would show you whenever there's a new beginning or a new covenant that God makes with man, something like this happens the first time. Si tuviéramos tiempo, yo les mostraría cómo cada vez que hay un nuevo comienzo, o Dios hace algo nuevo, algo así pasa. Every time God makes a new covenant with man, Cada vez que Dios hace un nuevo pacto con el hombre. the first time someone sins against it, this generally happens. La primera vez que alguien peca en contra de él, esto pasa. So God wants us to operate in His love and in His grace and in the fruit of the Spirit. Así que Dios quiere que nosotros operemos en su gracia, en su amor y en el fruto del Espíritu. But He also wants to operate us to operate in wisdom, Pero también quiere que nosotros operemos en sabiduría, which starts with fearing God. que empieza con temer a Dios. Amen. Amén. Amen. Hallelujah. Amén. Aleluya. I got through. That was the passage I was most worried about. Me tocó leer, ese era el pasaje que estaba más preocupado, o con el que estaba más preocupado. In the book of Acts, but I learned a lot. En el libro de Hechos, pero aprendí mucho. I hope you learned something too. Espero que aprendieron algo también. In the Bible, the chapters came after. It was more just one long letter. En la Biblia, los capítulos iban, no eran como They didn't have capítulo chapter 1, breaks. capítulo, básicamente no tenían la separación, capítulo 1, capítulo 2, era una sola carta grande. So the author always wanted us to compare Barnabas with Ananias. No había separación de capítulos, así que el autor quería que comparemos a Ananías con Zafira, And Barnabas' heart was Eso. pure and humble. a Bernabé y Ananías y Zafira. Y Bernabé, gracias, era humilde y puro. And in the coming weeks, we'll read about him. Y en las semanas que vienen vamos a leer acerca de él. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. I went pretty long, but God bless you guys. Thank you. Me extendí bastante, pero Dios los bendiga. Y... God bless you. Amén.